Entonces, bueno, ese es uno de los motivos por el que dice, bueno, que se acabó y que a partir de ahora va a empezar a hacer la represión. Entonces, bueno, el García Valdés es el que hace, digamos, las primeras cárceles de aislamiento total que hay, que son es Herrera de la Mancha, Alcalá Meco y luego Puerto de Santa María, y luego las posteriores, que son las cárceles que son los módulos de aislamiento. La cárcel, mayormente la que he vivido yo en Carabanchel y en la Modelo de Barcelona, no deja de ser bastante suave al lado de otra cárcel que también existía en ese momento. Y eran las prisiones de alta seguridad y los módulos de castigo. Normalmente yo evité todo lo que pude el ir a estos módulos. Sabía que era muy difícil aguantar. Básicamente en esa época te llevaban a celdas de castigo, una por enfrentamientos con funcionarios dialécticos, no tenían por qué ser violentos ni mucho menos, sino que tú te negaras a hacer cualquier acto dentro de la prisión, fregar el suelo o un cacheo o cualquier situación de estas podía derivar en una sanción y que fueras derivado a otra prisión. Y ya lo más grave era sobre todo los intentos de fuga, que si te cogían en un intento de fuga sistemáticamente, al margen de que te abrían un sumario, te enviaban a una prisión de alta seguridad. Te llevaban de traslado de, digamos, de Carabanchel a una cárcel como era Herrera de la Mancha o Alcalá o Puerto de Santa María. Al principio pues había el comité de reacción, que le llamaban, que era pues una hilera de nacionales, izquierda-derecha, y pasados por el medio y a culatazos y a porrazos te machacaban. En aquella época se instauraron un sistema de módulos, le llamaban. Es decir, tú ibas a un centro penitenciario, pongamos el Puerto de Santa María o Herrera de la Mancha, donde había 3 módulos. Esos 3 módulos eran 3 pautas de comportamiento. Y tú tenías que ir desde un módulo donde vivías en total aislamiento, sin ver a nadie, solamente a los funcionarios, con 1 hora del patio al día, sin poder hablar con los otros presos, y normalmente está acompañado de registros continuos, de palizas de vez en cuando, a la que tú te negabas a realizar cualquiera de estos rituales que el funcionario consideraba que demostraban tu sumisión a la prisión. En esta época ya existía el FIES, el fichero de internos de especial seguimiento ya existía en aquella época. De hecho, la clasificación de los políticos era como FIES. Dentro de tu expediente penitenciario, dado que venía por la Audiencia Nacional, en la parte externa del expediente ponía FIES, fichero de especial seguimiento, Audiencia Nacional. Entonces, llevaba todo un control penitenciario diferente al régimen normal de presos. Pero igualmente, dentro de los presos, digamos, comunes, existía un FIES. El FIES quiere decir todos estos presos que eran enviados a celdas de castigo, se les consideraba gente no adaptada a la prisión y por tanto que quedaba limitado su progreso en los grados penitenciarios hasta que no demostraran esa teórica aquiescencia con el sistema, ¿no? Eso se practicaba a través del artículo 10. En principio el artículo 10, aún vigente hoy en día, impedía que una persona estuviera más de 15 días en celdas de castigo, excepto en situaciones de comportamiento para ellos irreductible o que causara riesgo a los demás internos. Eso era una puerta abierta. Te podían tener deteniendo, no sé si eran 10 o 20 días, pero lo podían renovar continuamente. O sea, tenían en principio que pedir el acuerdo del juez de vigilancia, pero en principio, en estos casos, en principio el acuerdo era prácticamente pues instantáneo, o sea, era prácticamente de facto, o sea, ni se preocupaban en verificar nada.
Entonces, bueno, en principio ahí cuando te ponían un parte, que era el que te podían poner el artículo 10, pues en un tribunal interno de la cárcel, bueno, que pasabas que estaba el director o el subdirector, los carceleros que te habían acusado del ese y luego el psicólogo. Entonces, bueno, tú allí no tenías ninguna defensa, ibas allí, ya les podías explicar lo que querías y, bueno, en principio salías condenado con lo que quisieran. Entonces, bueno, en principio los casos que, digamos, que ellos consideraban de indisciplina grave, te aplicaban el artículo 10, que era aislamiento total. Te podían tener 20 días y 20 más. La situación de estar en aislamiento era insoportable. Normalmente, quien la aguantaba durante muchos meses, como actualmente los presos FIES, lo único que tiende a esa situación es al desequilibrio mental de la persona, ¿no? Es a la destrucción de la personalidad a través de la humillación, ya sea física, utilizando medidas de fuerza, o psíquica, utilizando toda una serie de rituales de comportamiento que te obligaban a hacer y que si no llevabas a cabo te implicaban que volvías al módulo anterior. En una prisión, en estos 3 módulos, donde convivían aproximadamente unas 100 y pico de personas en diferentes fases. La primera fase está tan dura que comentaba, pues que te podía llegar el funcionario, pasar la mano por el suelo de la celda para ver si estaba limpia o no, obligarte a estar horas de pie, o no te dejaban leer, o no, unos comportamientos del todo absurdos. Pues para dar un ejemplo, en esta prisión, para un grupo de presos de 100 y pico de personas, entraban solamente en dinero contante y sonante de la calle 2.500 pesetas al mes, ¿no? Es decir, no hay, dentro de todos esos años de prisión, no hay en absoluto por parte del sistema penitenciario otra preocupación que no sea la de que tú mantengas un ritual de sometimiento. Allí abajo, en la muerte en vida, el preso se halla confrontado siempre a un hecho real y objetivo. Su ritmo, el de los carceleros, que está planificado de tal forma que rompa sistemáticamente tu propio ritmo. Esta confrontación de ritmos termina por provocar en los presos un estrés constante y agresividad. No ven nunca a nadie. La mayor parte del tiempo, una sucesión de horas que gota a gota se transforman en meses y culminan en años, ni siquiera entre ellos. No hablan jamás con nadie y son espiados constantemente. A causa de esa falta de interrelación, de comunicación, tienen continuos problemas de concentración, lo que determina que cuando quieren leer o escribir, tienen que recomenzar constantemente, porque su pensamiento se deshila. No alcanzan nunca la meta de sus reflexiones, se quedan siempre perdidos entre líneas. La negación de las relaciones humanas y de lo que podría quedar de relación con la realidad exterior tiene como fin asesinar su identidad como personas.